El día de hoy vamos a compartirles eh, algo, algo bien importante. Todos son importantes, ¿va? Pero hay, hay temas de relevancia, como es el diagnóstico administrativo. El hacer un diagnóstico administrativo obedece a profundizar detalles de cómo es el ambiente dentro de una empresa. Pero si vamos más allá de un diagnóstico eh, tan sencillo como, por ejemplo, cuando uno tiene un vehículo y ese vehículo pues está en malas condiciones y de alguna manera el vehículo no funciona. Entonces lo que hace las personas o hacemos nosotros es llevarlo con el mecánico o el mecánico que llega a nuestra casa. Si es que no funciona, no camina, pues. Pero de alguna manera el diagnóstico obedece de que el mecánico llega y lo primero que hace es ponerle un escáner para determinar cómo está el panorama del vehículo. Y de ahí viene la información que pueda estar que el vehículo no le esté funcionando algún sensor o la computadora o alguna otra parte del motor está en malas condiciones o simplemente lo traslada la información para que lo vea un electromecánico y de alguna manera pues da su versión el mecánico y a esto se le llama diagnóstico. Y lo mismo sucede con una persona cuando tenemos que llevarla al médico porque está sufriendo trastornos de salud. Y esta persona pues tiende a sentirse mal en cualquier parte de su cuerpo. Y lo primero que hace el médico es hacer una evaluación de la persona. Y si ustedes se dan cuenta, pues esta persona, el médico, pues en muchas veces el médico no se arriesga a dar una medicina si no tiene en sus manos el diagnóstico, o sea, el examen de laboratorios que obedecen al comportamiento de la salud de la persona. Ya con los resultados del laboratorio, el médico ya puede proceder y a decir, bueno, usted necesita este tratamiento o simplemente usted necesita un reposo o en otras situaciones más difíciles hay una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, antes de todo, lo que se necesita es tener un diagnóstico que nos permita establecer realmente cómo está el panorama y evaluar las condiciones necesarias del objeto de estudio. Y en este caso, pues nos vamos a interesar mucho en lo que es el diagnóstico administrativo, que es parte importante de las organizaciones para determinar realmente cuál es el comportamiento de la organización. Y como parte de una definición, en primer lugar, pues el diagnóstico es un estudio para todos los eventos. En este caso, es sistemático porque tiene un sistema que implementar e integral porque abarca toda el área específica de estudio y es periódico porque tiene como propósito fundamental conocer a la organización en forma administrativa y el funcionamiento del área de objeto de estudio y que tiene como finalidad detectar las causas y efectos de los problemas administrativos de la empresa para analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a erradicación de los mismos. Como vemos aquí, abarca totalmente el concepto de la definición de lo que es
el diagnóstico administrativo, porque se integra plenamente la identificación del problema. Lo toma de una forma sistemática porque utiliza un sistema, no se desvía, no hay, todo va en orden, punto por punto, tomando en cuenta desde que va la identificación del problema, tanto la recopilación de la información y luego viene la presentación de los resultados, el diseño de la estrategia de cambio y el plan de implementación. Por eso es que se llama estudio sistemático, porque tiene un sistema integral para toda la estructura de la empresa. Y que es forma periódica porque utiliza un tiempo prudencial en el cual deben de realizarse los diagnósticos en las empresas. Una empresa pues tendría que tener por lo menos visualizar un diagnóstico cada cierto tiempo para verificar las condiciones como se encuentra. Máxime cuando los resultados no son los deseados, máxime cuando no se ha cumplido con los objetivos propuestos. El diagnóstico administrativo surge como una necesidad empresarial para detectar los problemas que ocasionan crisis dentro de la empresa, así como la necesidad de adaptación del presente al futuro. Una forma para encontrar soluciones a problemas de organización y de funcionamiento organizacional. Si la empresa se encuentra en condiciones no tan buenas para su desarrollo administrativo, hay que diagnosticar los problemas existentes. Acuérdese que si no se detectan o si se han detectado los problemas dentro de una empresa y no se controlan a tiempo, puede ser que el problema se convierta en un problema grande que vaya a afectar la estabilidad total de la empresa. Y total que la empresa tiene que verificar realmente su comportamiento administrativo. ¿Dónde debe realizarse un diagnóstico administrativo? Debe de realizarse de forma integral, como hablamos anteriormente, sobre un problema detectado y todos aquellos aspectos administrativos en que se encuentran relacionados directa o indirectamente con él. Además, es necesario realizar análisis periódicos sobre las áreas y objeto de estudio para retroalimentar las soluciones y mejorarlas permanentemente. Un diagnóstico administrativo analiza los siguientes aspectos: de la estructura administrativa y orgánica, de la línea de autoridad y control, de las funciones de cada uno de los órganos administrativos, de los procesos generales y de descripción gráfica de la secuencia de las funciones que se llevan a cabo para cumplir cada uno de ellos. Fran, fines de silenciar sus micrófonos. Por favor. Gracias. Un diagnóstico administrativo, parte importante, en primer lugar, hay que revisar la estructura de la empresa, los órganos que la están manejando, las líneas de autoridad y los tramos de control. Cuando hablamos de tramos de control, es la cantidad de personas que se tienen al mando y que se pueden dirigir, orientar o administrar
de una forma eficiente. El tramo de control obedece a la cantidad de personas que tienen a cargo un departamento y que existe la posibilidad en muchas ocasiones que sea muy grande el tramo de control administrativo. Hay, hay personas que tienen a cargo demasiado personal a su cargo y por ende la administración se hace un poco deficiente porque existe un control totalmente desorientado hacia los objetivos de la empresa. O sea, los tramos de control, pues dentro de un órgano, podemos decir el departamento de contabilidad, si existieran unas 20, 40 personas trabajando en ese departamento, posiblemente sea muy grande el tramo de control. Entonces, el que es jefe tiene mayor dificultad para controlar la cantidad de personas que tiene a su cargo. Y lo mismo puede suceder en otras entidades, tanto privadas como públicas, donde el jefe tiene gran cantidad de personal y muchas veces ni siquiera logra conocerlas a cada una, ni mucho menos conocer cuál es la función que desempeña cada quien. Lo mismo sucede que hay que conocer las funciones de cada órgano que compone esa oficina o ese departamento administrativo. Y lo mismo sucede con los procesos generales y una descripción gráfica, dice, de la secuencia de las funciones que se llevan a cabo para cumplir cada uno de ellos. Yo recuerdo que Marilyn Batres hizo una presentación de lo que es el flujogramas, el diagrama de flujos, donde dio a conocer la secuencia de actividades que se tiene en una empresa mediante la utilización de figuras, donde da a conocer la descripción gráfica, cómo realizar un evento. También estudia las facultades que se delegan dentro del personal. Cada quien tiene una facultad de actuación dentro de la organización y en el ámbito administrativo también se ve reflejado con la relación existente entre la ejecución de las funciones específicas de los puestos y los procesos de toma de decisiones. Cada una de las partes involucradas dentro de lo que es el ámbito administrativo están delegadas para que ejecuten sus funciones, pero también vela para que cada quien cumpla específicamente con lo que se ha encomendado o tiene asignada como funciones. También existe una revisión de la comunicación y la coordinación entre dos o más áreas de trabajo para determinar realmente cuál es la relación que existe entre un departamento y otro. Acuérdense que también en las empresas la mayor parte como parte importante es el trabajo en equipo, pero muchas veces se desliga esta secuencia de actividades por cuanto no hay una comunicación estrecha entre ambos órganos que permite exactamente visualizar el trabajo colaborativo entre ambas secciones o órganos que se están verificando. Tenemos varias etapas, 4 etapas que integran para realizar un diagnóstico administrativo. Número 1, en primer lugar hay que recopilar información. Número 2, hay que efectuar un análisis organizacional o administrativo. Número 3, obtención de conclusiones. Y por último, la propuesta o plan de acción o lo que le llamamos la implementación. Para que se dé a conocer
para que tengamos bien la identificación de un resultado en la implementación de un diagnóstico administrativo, la primera parte importante es la recopilación de información. Si dentro de lo que es el ámbito de la empresa existe problemas de índole funcional, lo primero que se tiene que pedir es pedir información. Lo mismo sucede con el médico cuando llevamos un paciente. El médico, pues lo único que pide es obtener toda la información necesaria a fin de detectar el camino correcto para seguir obteniendo más información. Pero para ello también necesitamos cómo vamos a obtener la información. La información debe ser la más exacta, pues representa la base para las futuras conclusiones. O sea, la información que debe tenerse en primer plano debe ser una información verdadera, una información que le permita tomar decisiones para posterior seguir el proceso. Lo mismo, la información debe ser procesada y analizada con mucho cuidado, pues de ella dependerán las posibles soluciones a los problemas detectados. O sea que si tenemos buena información de lo que está sucediendo en la empresa, obviamente vamos a sacar, después de la implementación del proceso, vamos a sacar futuras conclusiones que van a ayudar a desarrollar en buena forma las actividades de la empresa. ¿Y qué técnicas vamos a utilizar para recopilar la información? Número uno, vamos a utilizar cuestionarios, entrevistas, observación directa, estudios documentales, otros. Dice que preferiblemente debe existir una complementariedad tomando en cuenta las características así como las limitaciones de cada uno. Por ejemplo, una empresa donde se va a hacer un estudio para detectar qué problemas existen dentro del órgano que se está estudiando, entre el área que se está estudiando, obviamente van a haber entrevistas al personal. Y de ahí, pues, obedece que cada quien se le pasen formatos especiales o directamente entrevistas personalizadas para detectar el ambiente en el cual se están desarrollando las actividades. Y lo mismo sucede con algún tipo de cuestionarios que pueden ser visualizados o llenados o transferidos a los empleados a fin de que esas encuestas sean realizadas con el fin también de detectar la información requerida del ambiente de la empresa. También en muchas ocasiones, como medio de obtener información, hay una técnica de la observación directa, que es el comportamiento que se da cuando el jefe es parte importante y acompañamiento del empleado. En muchas ocasiones, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el área de ventas sucede mucho eso. A veces sucede que el jefe o el supervisor siempre anda acompañando al vendedor en algunas ocasiones que sale de visita. Y entonces lo que anda haciendo él, haciendo una observación directa para comprobar el desempeño laboral del empleado. No es cuestión de que se tome como muchas veces sucede, que dice que parece capataz, pero la finalidad de esta observación consiste en que él vaya a visualizar el desempeño laboral de la persona, para que él pueda tener bases fundamentales para poder detectar e informar qué es lo que está pasando en el ambiente de ventas, en el interior o en el área donde se está efectuando la venta.
Eso permite tener información como un instrumento para recopilación de información. Y lo mismo sucede con los estudios documentales. Cualquier documento que la empresa tenga dentro de las instalaciones o pueda tener la oportunidad de detectar algún tipo de orientación política o normas dentro de la empresa que no están funcionando en su totalidad, también eso queda escrito, como por ejemplo los manuales. Ese es un estudio que se realiza para detectar realmente si el orden jerárquico de la empresa está funcionando adecuadamente. Si ya se eliminaron algún tipo de puestos, si han incrementado nuevos puestos, si hay nuevas políticas que se han colocado en la empresa, si se han colocado nuevas normas o se han colocado nuevas disposiciones. Toda esa documentación que tiene la empresa también sirve como base para recopilar información. ¿Dudas al respecto? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario con relación a este tema que estamos iniciando? ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia en sus trabajos con la relación de este tema, tal vez que han implementado algún tipo de diagnóstico? ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie quiere comentar? Licenciado, Sí, Mario. de mi parte no recuerdo muy bien, pero sí ha pasado muchas veces de que han como evaluado entre supervisor y en lo que son, como le dijera, el empleado, ¿verdad? Nada más, evaluaciones así, de desempeño, cómo está y todo, nada más, pero no sé si Sí, toman en cuenta. sí, es bien importante. Si ustedes, por ejemplo, en su empresa o en su tienda, porque el diagnóstico administrativo es aplicable no a todas las empresas grandes, solo grandes, ni medianas, ni pequeñas. Eso está dirigido a todos los niveles donde se puede mejorar las condiciones de administración. Obviamente, pues existe la posibilidad de que hay empresas pequeñas que las cosas no marchan bien y por lo tanto, si no tienen el conocimiento, no tienen la forma cómo efectuarlo, el problema va a seguir constante. Entonces, existe la situación difícil en las empresas porque no han detectado realmente el problema serio que está pasando en la empresa. Como por ejemplo, existe mucha rotación de personal, no tarda el personal en la empresa, ¿va? Entonces, llega el caso en que el jefe o el administrador, el gerente, no han detectado realmente cuál es el problema que está sucediendo por los cuales el personal no tarda en la empresa. Entonces, ese es un punto bien importante que debe tomarse como parte medular para que la empresa tenga un comportamiento de compañerismo, pues, que todos trabajen al son que le toque la marimba, por ejemplo, ¿va? Todos con sus funciones, todos con sus quehaceres, pero hay casos en que las empresas recargan mucho el trabajo a los empleados. Llega el momento en que se desespera el empleado y mejor abandona porque lo están explotando. Hay poca remuneración y existe mucha carga administrativa. E incluso, eh, por decirle algo, existe la posibilidad en algunos casos de que
está el día sábado o el día domingo y llaman al empleado, mira, necesitamos tu colaboración, necesitamos que estén presentes acá con nosotros porque tenemos tal problema. Pero realmente ya lo toman como, no como trabajo colaborativo, sino como una obligación de que el empleado tiene que estar presente. Y obviamente el empleado pues tiene que acceder a las peticiones porque es parte del trabajo, pero más que todo está presionado pues para el cumplimiento de sus labores, ¿no? Que no sé si a ustedes les ha pasado algo de eso. De mi parte, sí, mira. Sí, 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 de, Eh, Buenos días. Fíjese que ahorita sí tengo un caso similar. En el área donde yo estoy trabajando, me acaban de dar, como se podría decir, un puesto. Entonces, me han contado dos personas que han estado también en ese puesto, que es un poco difícil por lo mismo de que como que les cargan demasiado trabajo. Entonces, esas dos personas han renunciado a ese puesto por ese motivo, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy en ese puesto y sí, a veces está bueno, por el momento no se me han dificultado tanto las cosas, pero sí me han contado las experiencias de que el trabajo ha sido demasiado, de que pongamos que los empleados hora de salida es a las 6 y uno se toca que irse hasta las 8 y o sea, me han contado que es muy difícil. Entonces, pues de mi parte sí, ¿verdad? Se ve que sí, sí veo una cuestión similar. muy amable Cindy. ¿Alguien quiere comentar experiencias? Buenos días otra vez. Sí, Amy, a la orden. Fíjense que yo sí tuve una muy mala experiencia así. Este, en una ocasión fui a trabajar a una fábrica del chocolate rico Ay, y ay, ya, ya. fíjense que a mí honestamente le digo que aunque pagan bien y todo, pero honestamente no me gustó. E incluso yo les preguntaba a las que estaban ahí cómo, porque sin embargo, habían personas que tenían 15, 20 años de trabajar ahí y les digo yo, ¿y ustedes cómo soportan esto? Porque viérale, entrábamos a las 5 de la mañana todos los días porque ahí había, cerca de la fábrica hay una casa donde duermen en un sector las mujeres y en otro los hombres. Pero yo en ese tiempo estaba soltera, no tenía ningún compromiso pues como los que tengo ahora, pues, Ajá. pero fíjese que yo siento que bueno, a mi manera de pensar, siento que sí lo explotaban a uno porque entrábamos a las 5 de la mañana o 5 menos 20 y salíamos 11:30 o 12 de la noche. Todos los días hasta el sábado entrábamos siempre a la misma hora y salíamos tipo 1 o 2 de la tarde. Le digo que cuando yo llegaba a mi casa yo ya no quería, pero ni siquiera levantarme a comer, solo quería dormir y dormir, porque estaba yo en el área de empaque y antes se empacaba de diferente manera. Yo veo que ahora viene distinto el empaque, pues, pero antes era eso. Y sin embargo, lo que más me molestaba era cuando llegaba, no sé si era el dueño o el administrador, tratar con unas grandes palabrotas a las empleadas que decíamos que en palabras un poquito ocultas decía que como que si éramos marranas teníamos el área de donde estábamos porque pues era chocolate, ¿vale? Y cuando habían veces que botaba la gente un poquito de eso, pues se ponía así como negro el piso y como no Mm. era piso, ¿qué le digo yo? Así como cerámico o algo así, sino que era como una torta de cemento, estaba algo oscuro el piso y él pensaba que todo era eso. Entonces, a lo que yo voy es a que cómo hay gente que aguanta tanto, primero malos tratos, explotaciones y todo. Yo dije, yo no tengo hijos, no tengo responsabilidad de nada, me voy. Solamente fui a hacer un mes ahí, yo siento que hasta mucho hice. Por lo mismo que yo siento como que si tratan a los empleados como que fueran animales o algo así. Yo incluso hasta me llegué a enfermar estando ahí, fíjese, porque considero que era demasiado,
porque no podía uno descansar y como tienen metas que cumplir, ¿verdad? Si uno no lo hacía, luego llegaba la supervisora a regañarlo a uno, que por qué no se apura, que no sé qué, sin tomar en cuenta que uno era nuevo. Y siento que es demasiada presión ahí. Sí, gracias, Jamie. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere comentar? Buenos días, licenciado. Sí, Sandra, adelante. Pues yo aquí, pues, en mi trabajo donde yo estoy actualmente, soy, porque hago mis usos solo en cocina, eh, pero últimamente en la empresa, estoy en una empresa, inscrita en una empresa, trabajo para los jefes, pero resulta que en la empresa despidieron a personal y resulta que de ahí, como yo era capaz de hacer algunas cosas extras, se puede decir, eh, me dijo mi jefa, mira Sandra, resulta que Juliana y Mengana eh, la despedimos porque no rendía. Y yo te quería decir que si tú todas las tardes, solo que hagas el almuerzo, me llevas una pequeña contabilidad de la empresa. Ay, yo acepté porque ella me lo planeó fácil. Pa. Está bien, solo va a ser el de mi jefe, vas a llevar la contabilidad de mi esposo, pagar el IVA, el impuesto, perfecto. Resulta que como yo era capaz de realizarlo, vino como al mes, me dice ella, mira Sandra, tú vas a llevar esto. El extra, lo que hacía mi compañera, la otra compañera, tú lo vas a llevar. Bueno, está bien, estaba perfecto. Bueno, dije yo, el sueldo el mismo, trabajo doble. Bueno, y después vine yo, le dije, mire, me doy abasto, tengo la capacidad de hacerlo, pero ahorita en la situación en que estoy trabajando al triple. Y así que tal vez el sueldo me lo puede aumentar porque no es posible que todo el día haga lo que estoy haciendo. Ay, está bien, te voy a aumentar, me dijo ella, y me aumentó, gracias a Dios. Pero resulta que ya no lo estoy llevando ni para él, y sí lo estoy llevando para él, pero lo estoy llevando de él. Estoy llevando la contabilidad de él, de mi jefa, de los 2 hijos de mi jefe, siempre en la empresa. Y yo siento que es como mucha presión, pero a la vez siento que como que que uno es capaz de hacerlo y por eso ellos como que si ellos quieren como que tú eres capaz, hazlo, tú puedes hacerlo. Y yo la verdad que yo así ya no aguanto porque entre veces trabajar de mi trabajo, llevar la contabilidad, estudiar, viajar, tráfico, todo eso es muy estresante. Y de verdad que entre veces sí comprendo a mis otras compañeras porque así comenzaron ellos. Primero, mira, tú vas a hacer esto y esto, este es tu puesto. Pero ya después, ya pasando los meses, miraban que las chicas eran pilas. Mira, ya no vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y el otro, bueno, ellas eran tal vez capaces, pero ellas nunca dijeron ponerles un alto pues a los jefes, porque así como los jefes tienen voto, pues uno también como empleado tiene que también tener voto y decir lo que uno siente y a llegar a un de acuerdo. Ese es mi punto de vista y pues ahí estamos, ya voy para los 6 años así, pero gracias a Dios no me he rendido aún. Ese es mi pequeño comentario, Lick. Gracias, Sandra, muy amable. Lo que vamos a profundizar bastante es de que nosotros vivimos en las empresas, trabajamos para las empresas y vivimos los problemas. Nos enfrentamos a los problemas, pero la situación real es de que ¿qué hace la empresa para detectar los problemas para darle solución? O sea, hay empresas que viven con los problemas constantemente. O sea, existe la situación en que no cambia.
es permanente el problema que existe en algunas empresas. Por lo tanto, es menester y es bien importante que la gerencia o el supervisor o el jefe que tenga a cargo la empresa visualice realmente los problemas que existen. No es viable que una empresa trate mal a sus empleados en cuanto a tomar decisiones que solo les competen a ellos y sin tomarlos en cuenta al empleado. Entonces el empleado se siente acosado a rendirle tributo a ellos para que en un momento dado pues no sea despedido porque la necesidad es muy grande. Entonces las empresas tienen que visualizar realmente y detectar dónde existen los problemas y así tratar la manera de darles solución. Cuando tenemos que recurrir a los tipos de información, hay fuentes externas y fuentes internas. Dentro de las fuentes externas se obtiene por ejemplo, de las situaciones que se dan como el marco gubernamental y el crecimiento en los mercados internacionales que limitan el volumen de productos o servicios. Entonces, de dónde vamos a obtener la información? Cuando hablamos de marco normativo gubernamental, también se deben de revisar las políticas o los reglamentos o las leyes que son emitidas de parte del gobierno donde han autorizado a la empresa. ¿Qué fundamentos hay para que esté funcionando la empresa? A ver si en realidad la empresa está cumpliendo a cabalidad con lo establecido en un principio cuando fue creada la empresa. Y lo mismo sucede en el problema que sucede con el crecimiento de las empresas que limitan que hay un estancamiento en cuanto a la evolución en el ámbito administrativo y en el ámbito en la producción de bienes y servicios. Eso obedece porque existe que no hay un crecimiento porque hay empresas que tienen mucha competencia y la competencia obedece con una competencia imperfecta o una competencia perfecta. Cuando hay una competencia imperfecta, obedece de que no se respetan los lineamientos en los cuales la empresa está funcionando. Por ejemplo, hay empresas que tienen prestación de servicios, pero hay otra empresa que es la competencia y sus costos de manufacturación o de mantenimiento son diferentes a los que tiene la empresa. Entonces, si son muy elevados, también la empresa no tiene la oportunidad de crecimiento. Acuérdense que las empresas, todas las empresas son de carácter lucrativo y como empresas tienen la oportunidad de crecimiento oportuno en el ámbito donde están desarrollando, dependiendo del tipo de producto. Entonces, si hay limitaciones porque la competencia tiene acaparado el entorno, entonces la empresa se ve obligada a mantenerse un poco estática frente al mercado en el cual se está desenvolviendo. También surge de la competencia, lo que estábamos hablando, de la competencia imperfecta y dependencia económica y la tecnología, que implican el desequilibrio orgánico y funcional y alientan la expansión, restricción o desaparición de las empresas. Entonces, esto obedece cuando, un ejemplo tan sencillo, imagínense que existen dos empresas, una empresa que maneja un precio de una gaseosa y la otra maneja otro precio de otra gaseosa, están al mismo nivel, pero en el mercado como si no hay leyes que establezcan las prioridades de precios, puede hacer que una empresa maneja un precio y la otra maneja otro precio. Quien maneja el precio más alto
es la empresa que va a tener muchas restricciones de crecimiento, mientras que las empresas que manejan un producto con menos precio va a tener mayor crecimiento. Entonces, eso es parte importante de verificar en el ambiente externo. Ahora, dentro de lo que son las fuentes internas, dentro de la empresa, dentro de lo que es la organización, es fundamental la base para realizar un estudio y se puede obtener de dos fuentes que son de los registros de la empresa, lo que estábamos hablando, de la intimidad, de la interioridad que tiene la empresa, tanto en los registros, donde se pueden revisar estados financieros, compras, ventas, donde se puede establecer los mecanismos de desempeño dentro de la empresa y la información que proveen las personas que pertenecen a la unidad afectada recolectada con base a entrevistas y las conversaciones debidamente planificadas y ejecutadas ordenadamente. O sea que necesitamos tener todo un legajo de información, tanto escrita como de comunicación, que nos permitan establecer realmente cómo se encuentra la empresa. Eso es con relación a la recopilación de información. Como punto número 2 tenemos análisis organizacional o administrativo. Esta fase tiene como objetivo comparar la información registrada en la etapa de análisis y los aspectos técnicos establecidos a efecto de enumerar los hallazgos y determinar los puntos críticos que afectan el buen desempeño del área afectada. En este caso, vamos a tener dos situaciones. Número 1, cuando ya se tenga la información registrada dentro del análisis de la recopilación, con la recopilación de información, vamos a tener dos informaciones. Una del análisis que hemos hecho dentro de la empresa, tanto interna como externa, y la misma situación vamos a comparar con el análisis de recopilación de información. Y ahí vamos a tener dos puntos críticos y vamos a buscar el mejor desempeño de evaluación de la empresa. Una, de la información que hemos obtenido de los clientes, de los proveedores, de la competencia, y la otra, la información que hemos tenido internamente en la empresa. Porque no es lo mismo que la empresa me dé una información de los jefes, supervisores, el gerente, que yo pida información de la gente que está como parte de los clientes de la empresa, pues preguntarles, mire, ¿cómo está la empresa para usted? Y no es lo mismo que en el caso que el alumno hable a su manera, que ir a preguntar al maestro cómo es el comportamiento del alumno. Tenemos dos alternativas. Una que está diciendo cómo es y la otra es cómo es el comportamiento. Como objetivos tenemos recolectar datos que permitan obtener la idea generadora de la empresa y también determinar con los datos reales la evolución de la empresa en un periodo más o menos largo en lo referente a capital, ventas o servicios y recursos. Investigar al personal, sus actividades, sus funciones, sus relaciones, etc. Existe la oportunidad de que tenemos que investigar realmente cuál es el problema fundamental que está pasando en la empresa. Pero para eso hay que investigar, no solo tomar decisiones, no solo que el jefe diga, aquí como botaron el chocolate hay que despedirlas. Aquí como no sale el trabajo al día, hay que trabajar de noche. No tienen que detectar realmente cuál es el problema que existe para tomar decisiones. O sea, que la carga no solo vaya sobre el empleado, también hay responsabilidad de parte de la gerencia, de parte de los dirigentes de la empresa, por cuanto que el trabajo tiene que salir, tiene que marcarse el objetivo principal para alcanzar el rendimiento de la empresa, pero no a costas y sacrificios del empleado. Se realizan a través de un análisis organizacional en 5 puntos importantes. Hay que hacer un análisis de la estructura, un análisis de las funciones, hay que hacer un análisis de los
análisis procedimental y hacer un análisis de relaciones y un análisis de facultades. Veamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de un análisis de la estructura, es análisis de la estructura total de la empresa. Y eso conlleva a estudiar todas las unidades que conforman la unidad de estudio del diagnóstico que se vaya a realizar. Comprende el estudio de cada uno de los componentes que integran cada área de unidad administrativa de la estructura organizacional para determinar si la forma en que se encuentran organizadas ayuda a cumplir la misión, la visión y objetivo de la empresa. Número uno, Jamie, en su trabajo que usted tenía en la chocolatería El Rico, de plano no había una estructura que permitiera realmente establecer un trabajo colaborativo, sino más bien había una exigencia de trabajo. Me imagino que había una presión enorme de trabajo, por cuanto tal vez el que dirigía o el jefe tal vez tenía el concepto de un diagnóstico, de una solución al problema, pero no la ponía en práctica. Sí, fíjese que incluso yo creo que, como ya ve que donde hay varios empleados siempre circula información, ¿verdad? Él, ahí lo que hablaban era de que la fábrica se estaba viniendo abajo porque los pedidos se estaban disminuyendo y que de repente, como cabal fue en la etapa de la Navidad, cuando yo entré, entonces decían que en esta temporada se tenían que preparar y por eso estaban haciendo aquellos grandísimos pedidos para tener ahí. Entonces, yo lo que pienso es que digo, ¿por qué? O sea, todos tenemos un lado bueno, ¿verdad, Lick? Entonces, ¿por qué no hablarles de buena manera a los empleados y miren, disculpen, va, necesitamos su colaboración para estos días o algo así? No que él llegaba, yo ni siquiera me había dado cuenta, solo oía que alguien gritaba y gritaba al fondo, ¿va? Y cuando vi decían que era el encargado que estaba de maltratar a las muchachas, pero saber. La verdad que no sé por qué, ni a qué se debía ese mal genio, pero no quise quedarme a averiguarlo. Sí, la realidad es que, mire, en las empresas hay de todo, ¿no? Y las empresas es como un círculo vicioso en el que se arregla un panorama y se descompone otro. Y constantemente, como dice el diagnóstico, tiene que ser constante y periódico, tiene que ser sistemático, tiene que tener alternativas favorables para que tanto la organización como representación del gerente y los supervisores y jefes, también el empleado tenga la oportunidad de aportar toda la información, porque yo no creo que ustedes les hayan preguntado en algún tipo de entrevista, mire cómo les parece el trabajo, qué observaciones puede darnos o sugerencias nos puede dar para mejorar el panorama. Yo creo que nunca les preguntaron, ¿verdad? No, Lica, ahí es que como le digo yo, fue solo un mes que aguanté, dijo, y me salí. Pero sí decían las compañeras que llevaban ahí. Mire, yo averigüé porque tampoco me quedé con la duda, por lo menos con las que yo más me llevaba, les pregunté, ¿cómo es que usted aguanta este maltrato? Y me dice, lo que pasa es que yo apenas tengo primero de primaria, ¿va? Ya eran señoras. Yo no sé leer ni escribir, me dijo, entonces si me salgo de aquí ya no tengo más opción, mis hijos solo dependen de mí. En fin, que como que si la mayoría de las personas que estaban ahí eran de esas personas que tal vez se cierran a encontrar nuevas posibilidades y que ya de por sí también el sistema como que no se abre mucho a darles oportunidades a ese tipo de personas, que tal vez por lo que haya sido, pues no tienen algún grado, pues, de educación, por así decirlo. Porque ve que ahora las empresas lo único que quieren es personas que tengan un título, ¿verdad? Entonces dejan sin opciones a las personas que tal vez sí tienen interés en hacer el trabajo bien hecho, ¿verdad? Jenny, muchas gracias. A ver, Marilyn Janet Batres.
usted que labora para una empresa distribuidora, ha detectado en algunas oportunidades que hay que hacer algún diagnóstico para que la empresa tenga mayor desenvolvimiento en sus actividades. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mari? Buenos días. Bien, gracias. Pues yo considero que sí, Lick, siempre es necesario ver el resultado de una empresa, ¿verdad? Y si encontramos malos resultados, pues ver qué estrategias o qué soluciones podemos brindar, ¿no? Sí, pues la realidad es de que las empresas no solo deben de contemplar realmente en sus manos tener eh, los rendimientos que pretenden obtener y los objetivos, ¿va? Acuérdense también que las empresas está formado por capital humano y no es menester, es menester pues que las empresas trabajen de la mano con el empleado, con el colaborador, a fin de establecer los mecanismos necesarios, porque si una empresa está en constante comunicación con sus trabajadores, con sus empleados, ténganlo seguro que el empleado va a estar bien motivado, va a dar todo de sí y ante todos los resultados se van a dar a la luz. Pero ¿qué pasa con algunos casos especiales? Hablemos de personas que trabajan para una empresa y tienen que efectuar en alguna manera una venta. Entonces, esta persona anda en la calle, ahí sí que sudando la camisola para poder obtener la venta, para poder cumplir con el objetivo de la empresa. Pero en algún momento, tal vez al final del mes no llegó a su objetivo. Y entonces la empresa, como tiene establecidos mecanismos de pago de salarios y de comisiones, podrá decir, bueno, como no llegó al 100%, no le vamos a pagar su totalidad de comisiones. Entonces, va a haber un descuento porque una penalización, le llaman ellos, por no haber cumplido la totalidad. ¿Qué motivación existe de parte del empleado si hizo todo lo posible por cuanto tuvo que colocar el producto? Y la realidad es de que en algún momento tal vez no logró efectuar una venta por falta de producto. Más sin embargo, quedó muy bajo en relación a la cuota establecida. Entonces, la empresa tiene que visualizar realmente, ver la estructura de pagos de comisiones, generar nuevas alternativas para que el empleado también se sienta satisfecho en un momento oportuno que no pueda cumplir con sus obligaciones. Porque si todos los meses va a estar que no llegó, al final va a tener una llamada de atención y no es porque no se haya esforzado, sino porque hay factores que le han tratado la manera de colocarse en el camino, que no ha tenido la oportunidad de ser el que siempre ha sido como responsable de su trabajo. Entonces, todas esas cosas las tiene que visualizar la empresa para ver qué manera o qué mecanismos de detección pueda tener para mejorar el panorama. Los aspectos que se deben de evaluar como mínimo son los siguientes. Dentro del análisis estructural, o sea, la estructura de empresa, hay que ver cómo está contemplada, cómo está organizada la empresa de una forma estructural. Hay que visualizar también los niveles jerárquicos existentes. ¿Qué tipos y líneas de autoridad existen? Hay que determinar el tramo de control. Hay que determinar qué recursos humanos empleados emplea el órgano y el tipo de contratación que exista. Dependencia y relación con las demás áreas. Acuérdense también que hay empresas que contratan personal por, por compadrazgos, por afiliación
o por algún tipo de familiarismo que existe entre el ambiente y con salarios un poco más elevados que el que tiene el empleado normal y que ya tiene mucho tiempo estar ahí. Entonces, esas cosas tienen que visualizarse para evaluar realmente la estructura que tiene la empresa. Con relación también a lo que hablamos del tramo de control, cuántos empleados están a cargo de los jefes o supervisores, qué tipo de autoridad existe y cuántos tiene a su cargo. Hay empresas familiares en que todo el mundo quiere mandar, ¿va? Llega el gerente, llega el hermano y el gerente le da una orden y el hermano le dice que no es así. Llega hasta la esposa, o sea, todos están inmersos en el ámbito de tomar decisiones en cuanto a la empresa, pues. Entonces, hay que tomar qué niveles de autoridad existen, delegar realmente la autoridad a quien corresponde y no que se duplique el nivel de autoridad dentro de la empresa. Y eso sucede mucho en muchas cosas. Todos quieren mandar, hasta el compañero que está a la par de la oficina le da órdenes a la otra persona y le dice, mira, dijo fulano tal que hay que hacer tal cosa, ¿va? Entonces hay que tomar en cuenta la toma de decisiones. Aquí tenemos otro tipo de análisis. Ya vimos el análisis estructural, ahora entramos al análisis de funciones. Aquí es el cumplimiento de deberes y obligaciones. Comprende el estudio de las funciones asignadas al área objeto de estudio, así como las atribuciones y obligaciones que tienen que cumplir para el desempeño de su trabajo. La base para este tipo de análisis la representa cada uno de los puestos de trabajo que integran la estructura organizacional, su conformación, sus recursos asignados, etc. ¿Cuáles son las funciones dentro de esta área? Entre las principales de objetos de estudio están la relación existente entre las funciones que se desempeñan en cada puesto de trabajo con los objetivos del área y si se encuentran normadas adecuadamente o simplemente se realizan en forma empírica. Duplicidad u omisión de funciones dentro del área en relación a los objetos de la misma. Y con esto quiero visualizar algo. Muchas veces, muchas empresas, existe situaciones un poco complejas porque las disposiciones y las tomas de decisiones muchas veces, la mayor parte se toman en la medida de la palabra, la instrucción de la palabra, por cuanto no existe por escrito que ustedes tienen que hacer un trabajo determinado, al menos que exista un contrato de trabajo donde especifica las disposiciones legales y las atribuciones que tiene que ser cada quien responsable dentro del área de trabajo. Y de ahí que hay empleados que existen a nivel nacional de una forma que le han contratado sin ninguna exigencia de papelería. Solo los contratan y ahí los inscriben y tal vez hasta utilizan otro nombre. En algunos casos existe la posibilidad también que por X motivo son despedidos porque ni a contrato llegan. Son despedidos de su trabajo y al final esta persona lo que hace es poner una demanda a la Inspección General de Trabajo. Y eso obedece a problemas que se presentan constantemente con la empresa por no tomar las medidas adecuadas en el sentido de revisión de papelerías, revisión de funciones, porque realmente dejan mucho que desear, incluso empresas de orden mediano,
que no cumplen a cabalidad con estas disposiciones. O sea, las empresas tienen que ser legales, las empresas tienen que tener condición de formalidad en cuanto a la ejecución de todo el trámite para la contratación de personal. Tiene que tener archivos especiales donde consta de que la persona tiene sus documentos al día, para que en el momento oportuno de que una demanda laboral le llegue a solicitar ante el Ministerio Público de esa empresa, la empresa tenga como demostrar realmente que la persona tiene un contrato de trabajo. Si no tiene un contrato de trabajo, ténganlo por seguro de que la persona que está laborando le gana a la otra empresa por no tener un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es menester en todas las organizaciones, pero esto obedece pues al problema que sucede en las empresas por la situación de que no hacen las cosas como deberían de ser. Lo mismo sucede con la duplicidad de omisión de funciones dentro del área de relación de objeto de la misma. En el caso que estamos hablando que en las empresas familiares existe la oportunidad de detectar que todo el mundo está con el chicote en la mano, como dice, quiere mandar y dar órdenes para que se cumplan las disposiciones. Entonces, hay 2 jefes o 3 jefes. Entonces existe una duplicidad de funciones en cuanto también hay empleados que hacen más de una función que le corresponde a otro empleado. También está el grado de complejidad y la especialización que necesita para realizar cada una de las funciones. La descripción y perfiles de puesto del trabajo. Con respecto al grado de complejidad y especialización que necesita para realizar cada una de las funciones, las empresas tienen que especificar realmente en cuanto a la función que está desempeñando. Hay empleados que desempeñan funciones totalmente peligrosas y que tal vez la empresa no le presta atención, no le da la indumentaria y tal vez no le da la oportunidad de que el empleado esté con capacitaciones constantes, y viene el problema que tiene que aceptar las condiciones de su trabajo por cuanto el trabajo que le está efectuando le perjudica su salud. Entonces, imagínense que trabaja en un departamento donde se manejan químicos, necesita algún tipo de especializado para el manejo de esos químicos. Tenemos otro análisis que es el procedimental, que analiza los procedimientos y los procesos y comprende el estudio de los procesos y las secuencias de actividades que se desarrolla cada órgano de la unidad dentro del área objetivo de estudio, así como el aporte que ofrecen parcialmente los procesos generales de la organización en los cuales se ve involucrada. Es de mucha utilidad para realizar este análisis basarse en el manual de normas y procedimientos que se desarrollan dentro del área. El diagnóstico administrativo también es parte importante que conozca cuáles son los procesos que se realizan dentro del área de estudio. Acuérdese también de que cuando ingresa una persona o hay personas que están trabajando en una organización, tiene que tener presente cuál es el proceso o los procesos o los procedimientos que tiene que seguir para el desempeño de su trabajo. Necesitamos, o las empresas necesitan tener, como dice aquí, las normas de convivencia dentro de la empresa, normas de desempeño y los procedimientos que se realizan dentro de la empresa que tienen que estar establecidas. No debe de existir procesos que se digan de palabras, sino tienen que estar escritos
porque lo mismo sucede con las demandas. Hay muchas personas que van a demandar a las empresas que dicen, fíjese que yo en esta empresa estaba trabajando en tal área y por lo consiguiente yo no tenía ninguna orientación escrita de lo que me estaban realizando a través de las tomas de decisiones en la empresa. Pero en algunas oportunidades, pues también me mandaron a hacer otras actividades que no eran de mi entorno. Entonces, ¿qué pasa? Al final está una situación difícil en la cual hay disponibilidades de los procedimientos para ejecutar una acción por cuanto que él ha estado realizando una acción de hace mucho tiempo. Entonces, si no hay una especificación de procesos que tiene que realizar, obviamente el empleado no va a estar a gusto, ¿eh? También identificar el proceso general del área de estudio, de acuerdo a su nivel jerárquico. Establecer la forma de seguimiento del proceso, que sea integral, continua, de traslape o de corte. Y también determinar si el proceso corresponde a una función o funciones escritas. Si nos damos cuenta, toda es una gama de información cuando se hace el análisis del procedimental, donde se va a detectar realmente cuál es el proceso o la forma que se hacen las cosas dentro de la empresa. Tienen que estar fundamentadas a fin de establecer los mecanismos reales que deben de permanecer dentro de la empresa. Luego viene el análisis de relaciones y es las formas de comunicación y de coordinación. Es el estudio de las líneas de conexión o comunicación que guardan los órganos de la unidad administrativa en estudio y dependencia que existe entre los elementos integrantes de la organización general. Aquí vamos a visualizar realmente cuál es el tipo de comunicación que existe dentro de la empresa. Acuérdese que la empresa, las líneas de comunicación líneas de comunicación horizontales, verticales, que es la comunicación del gerente a sus subalternos, horizontales entre gerentes al mismo nivel con otros gerentes. Y lo mismo sucede con la comunicación general en la empresa. Aquí entramos en detalle qué tipo de relaciones que se deben de incluir y evaluar. La relación que debe existir entre los niveles jerárquicos que integran la estructura del área de estudio, entre el personal general del área de estudio con otras áreas, hacer un análisis de las relaciones como formas de comunicación, entre las funciones y puestos de trabajo que integran el área, definir las relaciones que corresponden a cada órgano. Si nos damos cuenta acá, como hablaba Jamie, desgraciadamente, pues tal vez por la perseverancia de trabajo hace resistir a las personas con relación a muchas situaciones de recibir algún tipo de palabras pesadas, por cuanto tal vez no tiene el jefe o supervisor o el que tiene a cargo el área. Tal vez a él le exigen demasiado y no haya cómo desquitarse. Y trata la manera de manipular, trata la manera de exigir el buen desempeño de las personas, pero lo hace de una manera tajante, en la cual pues pretende de alguna manera exigir y regañar como que fueran sus hijos. Y me imagino que en algún momento tal vez les hayan dicho, mire, si no están de acuerdo, las puertas de la empresa están abiertas para que se vayan, ¿va? Entonces, hay que detectar realmente qué tipo de relación existe, qué tipo de comunicación existe, si existe una buena comunicación entre empleado y la organización.
¿Comentarios al respecto? ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar? ¿Experiencias de trabajo? ¿Nadie? Participemos. Luego tenemos el análisis de facultades, o sea, la facultad que le da a las personas de hacer o dejar de hacer. Y este comprende el estudio detallado de las aptitudes y los derechos concebidos para hacer algo. Y entre esas tenemos determinar qué facultades están normadas, determinar quién y cómo y cuándo fueron delegadas a esas facultades, definir si las facultades corresponden a las funciones que desarrolla cada órgano y a su nivel jerárquico, determinar el ámbito de responsabilidad de las facultades delegadas. Facultades, en otras palabras, quiere decir el derecho de comunicarse, el derecho de decir, el derecho de tomar decisiones, pero hay que establecer quién fue o quiénes le dieron la orden o quiénes le dieron la autorización de su actuación. Luego de que hemos obtenido estas informaciones de los análisis, entramos a detectar las conclusiones. Todas las etapas del diagnóstico administrativo están íntimamente ligadas. Cada una de ellas puede producir conclusiones, aún antes de finalizar la recolección de datos. Es importante revisar sobre la evolución y desarrollo que han sufrido a través del tiempo y comparación de esos datos con otros similares, ya sean de otras áreas, departamentos dentro de una empresa o con otras empresas, y finalmente verificar y comprobar si ha logrado el objetivo mediante el control de su situación. Ahora, aquí viene una persona y va a hacer un análisis, un diagnóstico administrativo. ¿Cómo lo va a implementar? ¿Cómo va a hacer su presentación al final? Para hacer un diagnóstico, después de tener que ustedes ya han determinado todas las variables, han determinado todas las situaciones de información de la empresa, hay que hacer un FODA. Y ese FODA va a incluir, cuando van a determinar ustedes cuáles son las fortalezas y las debilidades internas de la empresa. Y lo mismo sucede con las oportunidades y amenazas externas que pueda tener la empresa. Por eso es importante cuando decimos que hay que tener recopilación de información. ¿De dónde obtenemos información? Internas y externas. Pero hay que darles un resultado a esas investigaciones, y de ahí vamos a tomar en cuenta que el FODA es el elemento o la herramienta principal que nos va a permitir demostrar cómo es el comportamiento de la empresa con relación a la información que hemos obtenido. Luego tenemos la propuesta y plan de acción. En la propuesta dice que la sincronización del detalle de las acciones a tomar para llevar a cabo en orden de investigación, el análisis de la información y para tener la facilidad de soluciones posibles de la organización, obtener conclusiones que permitan recomendar las posibles soluciones o alternativas para mejorar el resultado, evaluando el tiempo necesario, sus costos de operación y la metodología a adoptar en un nuevo sistema indicado en todo proceso de estudio. Ahora, ¿qué resultado tenemos después que vamos a implementar un proceso, un nuevo proceso, después de haber elaborado un FODA, después de haber tenido toda la información de la empresa? Vamos a tener
que implementarlo o poner un plan de acción. Eso obedece a una situación un tanto difícil. Es un tanto difícil por cuanto que el hecho de que tengamos que implementar un nuevo proceso viene a contrarrestar algo muy importante. El problema es que estamos tratando con personas y cualquier cambio que se vaya a efectuar en la empresa, cualquier toma de decisiones que se vaya a tomar en la empresa, obedece de que las personas no están a veces de acuerdo con las nuevas disposiciones que se tienen que tomar. Entonces viene lo que le llaman la resistencia al cambio. Muchas personas están acomodadas a su trabajo. Muchas personas tienen rendimientos extras por cualquier motivo y no quieren hacer un cambio en su trabajo. Entonces vienen y dicen, bueno, yo no cambio porque si me cambia yo no voy a seguir recibiendo tal situación o tal remuneración. Entonces es bien difícil porque obedece de que las empresas tienen que hacer cambios sustanciales y que de alguna manera no vayan a damnificar al empleado, sino al contrario, ayudan a la empresa a salir adelante con el problema que tiene. Y la propuesta de plan de acción en términos generales es describir cómo aprovechar las fortalezas de la organización para hacer frente a las oportunidades detectadas y cómo minimizar las debilidades de la organización para contrarrestar las amenazas. Ese es el plan que hay que presentar al final. Y aquí están algunos ejemplos de problemas que se pueden detectar, como la inexistencia de una misión. No existe una misión, no hay una visión, no hay objetivos definidos claramente. La inexistencia de estrategias. No existen metas, no hay políticas administrativas que orienten sobre los objetos de la organización. También falta de una estructura organizacional acorde a los objetivos del área de estudio. Hay una dualidad de mando y abuso de autoridad, incapacidad o falta de interés gerencial de los mandos medios para dirigir a sus subordinados y cumplir eficientemente con los objetivos de la empresa. También está la improvisación en el trabajo como consecuencia de la inexistencia de planes y programas administrativos. También está la falta de información oportuna de la adecuada toma de decisiones, obsolescencia de procedimientos y métodos y técnicas de trabajo, falta de programas de inducción y capacitación para el personal que realiza las diferentes actividades, falta de control para la adecuada utilización de los recursos disponibles. Y por último, hay que presentar un diagnóstico con los cuales se debe presentar una narrativa de lo que es el área de estudio, y el informe debe detallarse realmente todas las expectativas y todo lo que se ha encontrado en el estudio. Y aquí hay una guía para la presentación del informe, si ustedes lo quieren tomar así en su trabajo. Hay que listar una lista de juicios de hechos detectados, ordenar los juicios por naturaleza de los elementos, redactar por unidad las incidencias administrativas, redactar en forma secuencial las incidencias que afectan el funcionamiento e integración de la dependencia de estudio, presentar alternativas de solución, relacionar las recomendaciones por elemento y elaborar un documento de informe en el que integren los puntos anteriores a la siguiente estructura. Y aquí está cómo está el contenido del informe. Hay que poner antecedentes, objetivos, metodología, descripción, situación actual de la empresa por elemento analizado, observaciones y conclusiones. Al realizar el trabajo del diagnóstico debe tomarse en cuenta lo siguiente. Hay que el trabajo en equipo, origen, relevancia de la información y un análisis de las conclusiones. Alto. La mejor forma de aprender es poner en práctica los conocimientos adquiridos. Si ustedes se dan cuenta, realmente hacer un diagnóstico
lleva una serie de pasos, pero realmente hay que entrarle de lleno cuando ustedes ya estén ejerciendo una profesión, o sean jefes, supervisores, gerentes o dueños de una empresa. Ya saben que hay que hacer un diagnóstico administrativo cuando existe una serie de problemas dentro de la empresa y tienen que actuar de inmediato. Así es de que yo les dejo con esta reflexión de que hagamos bien las cosas, porque si no nos vamos a arrepentir. Así es de que les agradezco infinitamente su participación. Si hay alguno que tenga que expresar o que tenga algún comentario, por favor, puede expresarse. ¿Alguna observación, algún comentario? Muy bien. Si no hay ningún comentario, pues les deseo a ustedes un feliz día. Estoy a sus órdenes ahí con el manual, cualquier indicación que necesiten, estamos a la orden. Y ya les digo, ahí en el archivo de la plataforma donde dice manuales administrativos, ahí pueden encontrar información cómo realizar su manual. Así es de que les deseo un buen día y sigan adelante que la meta está cerca. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Chao. Que tengan buen día, pues, y buen provecho. Gracias, muy buena la clase. Buenos días. Muy buena la clase, le digo. Ah, ¿le gustó, Diego? Sí, muy bonito. Sí, mire, lo que pasa es que a veces uno tiene la idea un poco empírica, cómo realizar un diagnóstico, y eso lo puede hacer usted en cualquier evento, en una tienda, en una barrotería, en cualquier parte que usted se encuentre, en su negocio propio, en las empresas. Visualice realmente qué es lo que está pasando. Hasta usted puede intervenir en la empresa, decirle a los jefes, mire, ¿por qué no hacemos esto? Hasta usted puede poner parte de su conocimiento, porque a veces, como le digo, lo dejan pasar, dejan pasar ciertas cosas y los problemas subsisten, los problemas siguen en la empresa. Pero si no se actúa, no se compone el panorama, ¿va? Entonces, es bueno aportar ideas, ¿va? Si lo toman en cuenta, pues enhorabuena, ¿va? Al menos ya hay parte de una iniciativa de uno, ¿va? Sí, fíjese que lo que yo pienso es que cada empresa debe luchar por convertirse cada día mejor, o sea, identificar sus problemas. Exactamente. Sus problemas organizacionales, ¿verdad? Ajá. Para lograr algún día o sea, convertirse en una empresa muy competitiva en el mercado. Sí. Pero no solo dejarse llevar solo por, o sea, porque seguir en lo mismo, o sea, observan los problemas, pero no hacen nada por solucionarlos. Sí, lo que pasa es de que, como dice usted, observan lo mismo y no hacen nada por solucionarlo. Al contrario, pierden clientes, porque si usted es cliente de una empresa, usted quiere que le atiendan bien. Sí. Porque usted no va a ir a robar ni va a ir a pedir que le den de regalado. Usted lleva su dinero y quiere que le atiendan. Y ahí la empresa tiene que responderlas a las expectativas de usted. Entonces, no es posible que la empresa le diga a usted, mire, haga cola, por favor, espérese, ¿verdad? Ya lo van a atender y usted va a esperar y esperar. Y usted con el dinero en la bolsa, como que no va. Sí, se va a otro lado mejor. Sí, entonces busca otra opción. Hay que buscar otra opción. Y por eso es importante detectar realmente cuál es el problema. El problema de las empresas tal vez no son funcionales. El problema es de actitud de los empleados, de la forma de que ellos están actuando, la forma de comportamiento. Hay personas que no llegan a las empresas a comprar porque le cae mal la persona que está atendiendo. Sí, eso suele pasar. ¿Ya? Pero tiene que ver cómo los instruyan, porque si no les enseñan nunca cómo tratar a los clientes o
cómo hablar y todo eso, no, nunca mejoran. O sea, siempre están en lo mismo. Sí, mire, el que nació para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Sí, Difícilmente sí va a es. cambiar. Si ya tiene unos 10, 15 años de estar trabajando en la misma empresa, no ha cambiado, no va a cambiar, ¿no? Mm, Lo que hay que hacer es que hay que rotarlo de puesto, ¿no? sí, esa sería una opción. Ajá. Bueno, gracias, Así Lick, es, te Diego, agradezco para mucho. servirle. Ahí estamos a la Feliz día. orden. Igualmente, Gracias. gracias. Buenos días. Pues. Se acabó la clase y no llegaron los tamales y el café, Lick. Bien, usted, mire, es que revivió el difunto. Ah, por eso. Ahora va a ser con, Bueno, Lick, buen día. ahora va a ser Muchas con gracias. chocolate para servirle, Jamie. Ah, cabal. Bueno, Pelica, adiós, pues. Adiós, pues, feliz día, pues.